Ha publicado numerosísimos trabajos de investigación, como decía antes, tanto en España como fuera de ella, y de divulgación. Y además, pues toda su actividad investigadora ha sido galardonada por ello con diversos premios en el ámbito de la agricultura ecológica. Entonces, cuando quieras. Muchas gracias. Gloria. Buenos días a todos. Yo voy a contar un experimento bien sencillo, muy concreto, pero antes de contar este experimento y qué relación tiene con las emisiones de gases de efecto invernadero, quiero contar muy breve por qué empezamos este ensayo. Yo participo de un grupo de investigación que hace historia agraria también. Entonces, estamos viendo cómo funcionaba la agricultura tradicional en el Mediterráneo, cómo trabajaba después la agricultura convencional y después cómo trabajaba la agricultura orgánica, digamos, moderna. Si nosotros veíamos cómo funcionaba la agricultura tradicional mediterránea, pues funcionaba con casi nulas entradas industriales, prácticamente sin insumos de fuera, pero con un gran bucle, hay esa flecha amarilla, de energía recirculando en el sistema de residuos de cultivo, de hierbas, etc. No hay sistema biofísico que funcione sin energía. O sea, todos necesitamos energía, todo lo biofísico necesita energía. La agricultura tradicional mediterránea, la agricultura tradicional en general, funciona con muy poca energía externa, pero con mucha energía recirculando, de tal manera que del sistema acaban saliendo hacia la sociedad una cantidad razonable de alimentos, fibras, etcétera, grano en el caso de los cereales. Cuando pasamos a hacer agricultura convencional, pues el sistema ya empieza a meter mucha energía de fuera a través de los insumos, mucha energía industrial, y reduce mucho la cantidad de energía que recircula dentro. De tal manera que, como saben ustedes, por ejemplo, pasamos a las variedades modernas que casi no tienen paja, muy poca recirculación de residuos, con los herbicidas y tal, pocas hierbas, y, bueno, como entra mucha energía de fuera, aunque haya muy poca energía recirculando, pues hay una salida razonable de grano hacia la sociedad. Cuando hemos pasado después de la convencional a la agricultura ecológica moderna, resulta que reducimos drásticamente la entrada de energía industrial porque quitamos los fertilizantes químicos. En el estudio que hicimos comparando la cerealicultura ecológica en España con la convencional, las entradas de energía externa básicamente habían bajado al 50%, básicamente porque no entran fertilizantes químicos que tienen mucha energía. Pero ¿qué pasa? Seguimos funcionando con la lógica de la agricultura convencional, con variedades modernas y, bueno, con un grado de mecanización alto y tal, que mantiene las energías de los residuos que recircula también muy bajitos. ¿Qué pasa? Pues que los sistemas en agricultura ecológica, si quitamos la energía de fuera y recircula poca energía por dentro, pues también baja la energía que sale. Y hay ahí una caída importante de la producción ecológico que viene a ser, en el estudio que hicimos para España, en el cereal, pues de 1/3 de la producción. Entonces, eso hace que las salidas pues bajen significativamente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿realmente es bueno, y esa es la agricultura ecológica, que bajen los insumos industriales, la energía que viene de fuera? Pero claro, si hacemos eso, tenemos esa caída tan fuerte de rendimiento, lo que tenemos que hacer de nuevo es generar bucles internos de energía de biomasa mucho mayores para que el sistema pueda funcionar, porque son sistemas biofísicos, funcionan con energía. De nuevo, tenemos que hacer esa flecha amarilla que recircula muy grande. Pero es que además
del cambio varietal que he dicho, que nos redujo las variedades y hoy los agricultores ecológicos funcionan con variedades modernas con muy poca paja, para los ecológicos se suma el problema, entre comillas, de problema de que tenemos que rotar con las leguminosas. Las leguminosas son maravillosas porque, como sabéis, meten nitrógeno, pero es que las leguminosas no generan biomasa. Entonces, quitamos las variedades tradicionales, nos pasamos a las modernas no dejan paja, metemos los herbicidas o la mecanización y no dejamos hierba, y rotamos con leguminosas que no dejan residuos. Eso que recircula es que estamos debilillos. Y la cuestión, para mí, como gente que trabajamos con agricultores o en producción, productores que tratamos de hacer rentable y tal, es cómo manejar esto, cómo aumentar la energía que recircula por el sistema para que no se produzca una caída de rendimiento tan fuerte y además que sea económicamente viable. Esa pregunta, bueno, pues podía tener muchas respuestas. Uno podía decir, bueno, pues trabajamos con abonos verdes, eso no es muy posible, ya lo demostró Carlos Lacasta, Ramón Meco, todo su grupo en Castilla-La Mancha, entre otras cosas porque se pierde un año, económicamente tiene muchos problemas y además parte del nitrógeno que mete, como a nosotros no nos llueve, ni siquiera se aprovechaba bien por el sistema. Así que difícil. Estiércol y compost, para la cantidad de superficie de cereal y el dinero que deja el cereal, pues va a ser que no. La hierba, otro problema, porque claro, tú puedes decir, claro, las hierbas meten biomasa, pero claro, las hierbas me compiten también por el grano, me generan un problema si se acumula semilla y los productores, pues obviamente no, la respuesta es no. Claro, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, dijeron, bueno, seguimos con las variedades modernas, pero no recogemos la paja. Y la paja la incorporamos. Simplemente variedades modernas y no recogemos la paja. Pero oye, eso tiene un coste económico también, aunque no sea mucho, y además, jolín, está la ganadería. La ganadería, si no queremos que coma soja y maíz importado, tiene que comer algo. Y la paja es algo que sirve para la ganadería. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a probar con las variedades tradicionales de cereal, a ver qué pasa en el ámbito mediterráneo. No salgo de ahí porque en otras latitudes, en otros climas puede tener otros problemas. Y pusimos unos ensayos de 3 años en 3 zonas de Andalucía. Yo lo que voy a contar son de 2 zonas, pero bueno, le pusimos realmente en 3 sistemas. Hemos comparado con manejo ecológico y con manejo convencional, es lo que yo vengo a explicar hoy, que son el manejo ecológico, una finca que lleva más de 15 años en producción ecológica, con rotación trigo y haba y algo de estiércol de fertilización, una finca buena ecológica. Luego hemos comparado el manejo convencional, monocultivo, fertilización y control químico, variedades tradicionales y modernas. Hemos comparado 6 variedades tradicionales, 6 modernas, ¿vale? En cada una de esas rotaciones. Ha sido durante 3 años la comparativa y, bueno, estos 3 años, uno es en Sierra Yegua, en Málaga, y otro es el convencional en La Zubia, en Granada, han sido años normales de temperatura, pero como viene siendo habitual ya con el tema de cambio climático, hemos tenido esa suerte, la precipitación media fue un 56% y un 69% menos que la media de los últimos 30 años. O sea que, bueno, muy representativo estos años de lo que se espera con el cambio climático, ¿vale? Bueno, las variables estudiadas han sido la biomasa del grano, la biomasa de paja, hierba, el ratio, la razón, la relación entre raíz y parte aérea, contenido de carbono y nitrógeno en los residuos de cosecha, en la hierba y en la raíz. Y hemos aplicado el análisis del ciclo de vida tal y como lo explicaba Eduardo esta mañana, utilizando factores de emisión directa de nitroso muy adaptados a lo que es el secano mediterráneo y no generalistas, que da otra que no, realmente no es correcto, porque en nuestro sistema factor de emisión de nitroso en secano es menor que en otras latitudes. Bueno, hemos hecho pues desde las actividades pre-finca, las emisiones en finca y ya fuera de la finca. Bueno,
Los resultados que yo quiero comentar son los siguientes. De la producción de biomasa, que es básico porque es secuestro de carbono, es la producción de biomasa de las variedades tradicionales comparadas con las modernas, en lo que es producción de grano en estas condiciones de secano mediterráneo, ha sido igual cualquiera de los sistemas, sea en convencional, sea en el orgánico con trigo leguminosa, que es la parte de abajo. La diferencia de producción de grano no existía. ¿Cuál ha sido la diferencia en biomasa? Pues la diferencia ha sido la paja. Ahí podéis ver en el orgánico, que es el de abajo, trigo y leguminosa, que la paja es el redondel en rojo, es bastante superior al de las variedades modernas. También en el convencional. También ha habido diferencia con la raíz. La raíz de las variedades modernas es bastante mayor que la raíz de las variedades, la raíz de las variedades tradicionales es mucho mayor que la de las variedades modernas. Lo veis en el orgánico trigo leguminosa, que es la parte de abajo. No sé si se ve el dato, pero pasa de 1,7 toneladas a 2,5 toneladas de raíz para las variedades tradicionales. Y sorpresivamente, la producción de biomasa de hierba ha sido menor con las variedades tradicionales. Las variedades modernas generan más biomasa de hierba. Esto ha sido sorprendente porque no pensábamos que iba a ser así. En conjunto, finalmente, las variedades tradicionales producen bastante más productividad primaria neta, bastante más biomasa en su conjunto que las variedades modernas. Es decir, el extra de raíz y paja de las variedades tradicionales supera la depresión en las hierbas que generan las variedades tradicionales. Bueno, por ejemplo, en este sistema de manejo ecológico de trigo leguminosa que os hablaba, en total la producción de biomasa de las variedades tradicionales es un 20% más. Esto, pues, supone bastantes más posibilidades de secuestro de carbono una vez que has vendido, lógicamente, la paja, pero además supone también adaptación al cambio climático, porque un sistema radicular que es bastante mayor significa una mejor exploración también del suelo, de lo que es el agua y, por supuesto, también de lo que es nutrientes. O sea que hay una parte de mitigación por esa mayor cantidad de biomasa, pero también de adaptación y porque, bueno, es capaz de subir la materia orgánica. Como no tenemos mucho tiempo, los resultados del balance de carbono, de gases de efecto invernadero y balance de carbono lo tenéis resumido. Ya esto está publicado en una revista, salió el año pasado, y veis ahí, bueno, la parte de abajo que está señalada con esos circulitos negros es la parte del secuestro derivada de esta mayor cantidad de producción de paja y de raíz. En los dos sistemas se ha considerado que se vende la misma cantidad de paja, tanto el que utiliza variedades modernas como el que utiliza las variedades tradicionales. Si veis, lógicamente, la parte de la derecha es el manejo ecológico, la parte de acá el manejo convencional. En el manejo ecológico el secuestro de carbono es mayor, también porque se utiliza algo de estiércol, pero en ambos el secuestro por las variedades tradicionales es mayor, obviamente, que con las variedades modernas. Las emisiones de nitroso, como en el Mediterráneo y en secano, son en general bajas. Realmente la diferencia entre producción ecológica y producción convencional apenas ha existido. Las emisiones de las operaciones en finca, de lo que es el laboreo, son también muy similares en un sistema y en otro. La diferencia entre convencional y orgánico, básicamente, son las emisiones de la producción de input. En convencional, sea variedades tradicionales o variedades modernas, obviamente si utilizo fertilizantes químicos, pues ahí hay un valor de las emisiones por la fabricación y el uso de esos insumos que va a ser más fuerte que en agricultura ecológica.
ahí no hay diferencia entre variedad tradicional y moderna, pero sí entre manejo ecológico y convencional. Finalmente, el rombito amarillo es lo que hace, digamos, la huella ya de carbono, el balance, en este caso por hectárea. Como veis, sea en ecológico, sea en manejo orgánico, el rombito amarillo significa, de aquella esquina, que hay hasta secuestro de carbono, o sea que en este sistema de variedades tradicionales con manejo orgánico hay secuestro neto. En el caso de que sea manejo convencional, las variedades tradicionales, esta parte de acá, también el rombito está más abajo, de tal manera que las emisiones son menores con las variedades tradicionales que con las variedades modernas, pero obviamente no llega a haber un secuestro neto. ¿Vale? Negativa, o sea que el manejo de agricultura ecológica con variedades tradicionales llegaríamos a un secuestro neto de carbono. Eso era por kilo, o sea, por hectárea, las emisiones de carbono equivalente por hectárea. Si lo vemos aquí en esta diapositiva, está por kilo de producto y, bueno, es similar. O sea, en tanto que sea el manejo orgánico como convencional, las variedades tradicionales bajan el nivel de emisiones por kilo de producto, por kilo de grano, y si es manejo orgánico con variedades tradicionales, pues el secuestro es neto también por kilo de producto, ¿no? Entonces, en definitiva, pensamos que el cultivo de variedades de trigo tradicionales pues pueden ayudar no solamente ya a mitigar, que es importante, pero para adaptarnos, que también es muy importante para los agricultores, al cambio climático, asociado, como digo, a otras ventajas, como en este caso también que la presión del sistema de las hierbas sobre la producción de trigo sería menor con variedades tradicionales, que desde el punto de vista de los productores es también importante porque ayudaría a disminuir el pase de maquinaria, ¿no? También el que es agricultor sabe que importa, ¿no? Y simplemente eso es lo que quería contarles. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias Gloria, además por ajustarte a los tiempos. Clavadita. Bueno, nuestro siguiente ponente, como he dicho antes, Alberto Sanz, es profesor e investigador en el Departamento de Química y Tecnología de los Alimentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Imparte asignaturas sobre contaminación de agrosistemas por prácticas agrícolas, química y agricultura ecológica. Su actividad investigadora se centra en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción agrícola y especialmente en las pérdidas de nitrógeno, dióxido nitroso, utilizando metodologías como metaanálisis, modelización y balances de nutrientes. Como he dicho antes, también genérico para los dos, es autor de numerosísimas publicaciones, las he podido consultar, tanto a nivel nacional como internacionales, ¿vale? Entonces tienes un cuarto de hora más o menos y luego una serie de preguntas, creo que nos dejan unos minutos de retraso para la comida, entonces podernos coger 5 o 10 minutillos de la hora establecida. Y además, aunque no viene en el programa, solo pone aperitivo ecológico, seguro que podemos añadir también, como en el café, aperitivo ecológico de trabajo. Pues nada, muchas gracias. La idea es tardar menos de 15 minutos y debatir más. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a las personas que han organizado el foro, a Ecovalia. El estar aquí ya es una muestra de que hay cosas que están cambiando y dentro de unos años revertiremos los gráficos, o esperemos, que mostraba Eduardo sobre producción científica relativa al ámbito ecológico y agroecológico. Yo soy un ejemplo de ese poco número, pero mucho en comparación con el ecológico, de personas o de producciones científicas, he sido autor de producciones científicas más enfocadas a lo que daríamos en llamar agricultura convencional. Si bien hemos
hemos evaluado el impacto, la capacidad mitigadora de prácticas que perfectamente son asimilables a la producción en ecológico, como voy a intentar mostraros aquí. La idea, ya se han hablado un montón de cosas de las que tenía previsto hablar, así que voy a pasar las diapositivas que considere que ya se han visto. Y bueno, a diferencia de Gloria y su maravillosa presentación, no me voy a centrar, no me voy a circunscribir a un único estudio, sino que voy a dar pinceladas de varios de los trabajos que hemos ido haciendo en los últimos años en el grupo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas, de antiguo agrónomos. Y bueno, voy a hablar de estudios realizados a escala parcela. Esa sería una de las, por deformación profesional, os voy a ir diciendo, esto es una idea fuerza, como le digo a los alumnos, esto llevároslo a casa, tal. Una de ellas es que las conclusiones de los estudios que realizamos, pues hay que tomarlas de forma distinta si son realizadas a escala parcela y un estudio, si son metaanálisis, si son estudios de modelización, ¿vale? Bueno, pues tienen distinto peso, ¿no? A la hora de realizar generalidades. Una de las malas noticias, tenía aquí, había apuntado, malas noticias, no podemos generalizar. Hace tiempo yo oía, no, la agricultura ecológica es buena para el cambio climático. Bueno, o no. Y hoy estamos aquí para ver ese bueno o no y dotar de sentido y de contenido a la agricultura ecológica mitiga el cambio climático. En general sería una aseveración bastante realista, pero depende. Depende dónde, depende cómo se hagan las cosas, etcétera. Pero gracias a trabajos como el que ha presentado Eduardo esta mañana, como el que acaba de presentar Gloria ahora y otros tantos que hemos visto, pues ya podemos empezar a tener una base científica a la que agarrarnos a la hora de decir determinadas cosas. Buenas noticias para la agricultura mediterránea, que los sistemas ecológicos, por su impacto sobre el medio ambiente, en este caso sobre el cambio climático, si se internalizan los costes ambientales y los servicios ecosistémicos asociados a la producción ecológica, van a ser muy competitivos, pese a la menor producción de los sistemas de cultivo en general en el ámbito mediterráneo y más en el contexto del cambio climático. O sea que hay buenas noticias. Y todo ejercicio, otra idea fuerza, todo ejercicio, propuesta de estrategia mitigadora tiene que llevarse a cabo desde una visión integrada. Y cuando digo integrada es impacto directo sobre la mitigación e impactos indirectos sobre otras posibles fuentes de contaminación, como voy a intentar mostraros, e impactos indirectos sobre la producción. Porque a un agricultor o agricultora le podemos decir que esta estrategia es muy buena para mitigar el cambio climático, pero si no está internalizado en el coste o en el precio de su producto el posible beneficio ambiental que tenga, si no produce igual o más que haciendo otras cosas, no va a asimilar esa medida, ¿no? Entonces, mitigación integrada y mitigación regionalizada, ¿vale? Regionalizada. Por eso está muy bien que estemos en el foro mediterráneo, porque el foro de clima continental o el foro de clima semiárido o tropical probablemente nos ofrezca otros resultados, probablemente otros serán similares. Bueno, esto, ver deprisa un poco dónde está o dónde estaría la agricultura dentro del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pues aquí está el metano, que es fundamentalmente de origen ganadero, y las emisiones de óxido nitroso, que son fundamentalmente de origen agrícola, ¿vale? Dentro de estas, es una gráfica muy chula de un informe que os recomiendo, la mayoría seguramente ya lo habéis leído, el Cool Farming, que publicó Greenpeace con la coordinación del informe de reputadísimos investigadores e investigadoras, en este caso del Reino Unido, y bueno, donde se ve dónde están los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero, que era un poco lo que decía antes. En sistemas de producción a los que nos estamos centrando en esta mesa, los herbáceos, pues fundamentalmente emisiones de gases de efecto invernadero directas, y esta es otra idea fuerza, hay emisiones de gases de efecto invernadero directas, como ha mostrado desde esta mañana Eduardo, las que se producen en el sistema de cultivo, e indirectas, tanto aguas arriba como aguas abajo. Yo aquí os voy a hablar un poco de las directas,
pero voy a hacer un poco más hincapié en algo que no se ha hablado, que son las indirectas aguas abajo, porque estamos hablando todo el rato que hay que tener en cuenta las indirectas aguas arriba, que dotan a la agricultura ecológica de gran potencial mitigador, en tanto en cuanto no hay que sintetizar determinados insumos, fundamentalmente fertilizantes y otros insumos para tratar plagas, etcétera. Pero hay unas emisiones indirectas aguas abajo, que son fundamentalmente aquellas debidas a la lixiviación de nitratos y la volatilización de amoníaco. Vale, bueno, no os lo he dicho, os habéis dado cuenta, las diapos la mayoría están en inglés, pero bueno, como estoy hablando en castellano no hay problema, y como sabéis inglés, pues menos problema todavía. Y si no, si hay alguna duda, luego me comentáis. Algo también en lo que quiero hacer hincapié, bueno, voy a hacer hincapié en los principales gases, ¿no?, a nivel de emisiones directas en los sistemas de cultivo de herbáceos, el nitroso en general, tanto en irrigados como en secano, y el metano fundamentalmente en arrozales, como ya se ha comentado. Algo en lo que quiero incidir un poquito para dar una idea es los procesos a los que dan lugar, empezando por el nitroso, qué procesos son los que dan lugar al nitroso en suelos agrícolas. Fundamentalmente son tres, se habla de tres en la literatura: la nitrificación, que es el paso del amonio a nitrato en el suelo, ¿vale?, la oxidación del amonio a nitrato; la desnitrificación, que sería el paso de nitrato a nitrógeno molecular; y luego una combinación más o menos de los dos, que es la nitrifer denitrification, ¿vale? Entonces, esto es importante, saber qué procesos son los que dan lugar a las emisiones de óxido nitroso, porque en según qué sistemas va a dominar uno u otro, y a la hora de aplicar una estrategia de mitigación tenemos que saber qué proceso está dominando. Así, en sistemas de secano domina fundamentalmente la nitrificación, y en sistemas irrigados, donde hay una saturación del suelo en agua, domina la desnitrificación, porque los organismos desnitrificantes son anaerobios, ¿vale? Si la desnitrificación es total, ese paso de nitrato a nitrógeno molecular a N2, si esa desnitrificación es total, no va a haber emisiones de óxido nitroso. El problema es que no suele ser así. Pero este es el motivo por el cual en los arrozales las emisiones de óxido nitroso son muy bajas, porque la desnitrificación ocurre totalmente. Entonces, las pérdidas de nitrógeno en la mayoría de los casos tienen lugar en forma de nitrógeno molecular. Vale, paso esto, es lo que os he comentado. Estos serían los factores del suelo que van a determinar estas emisiones, como digo. Y bueno, como ejemplo de la importancia de hacer un análisis regionalizado, es el que hasta hace no mucho la principal fuente de emisión de óxido nitroso era la desnitrificación. Lo decía así todo el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios se habían hecho en condiciones del norte de Europa, en donde dominaba la desnitrificación. Pero hay otras realidades más cerca de nosotras y de nosotros, y hay situaciones en las que domina la nitrificación, como digo. Otra cosa en la que quiero incidir, que no se ha comentado: cómo medimos en campo, un poco para que las personas que no estéis muy habituadas a estas formas de medir los gases lo veáis. Fundamentalmente con un sistema de cámaras en donde bueno, situamos la cámara durante un determinado tiempo, tomamos muestras en 2-3 momentos, tras el cierre, 30 minutos, 60 minutos, esa muestra se lleva a un vial cerrado y ese vial se analiza por cromatografía de gases, y eso nos da la concentración de óxido nitroso y, en nuestro caso, también de CO2 y de metano, ¿vale? Bueno, en sistemas mediterráneos, al final voy a comerme los 15 minutos, estoy viendo. En sistemas mediterráneos, esto voy a pasarlo rápido, ya hemos hablado de dónde estamos, cuáles son las características desde el punto de vista del climograma que nos diferencian de otros sistemas, fundamentalmente bajas precipitaciones, coincidencia de los periodos de elevadas temperaturas y una gran evapotranspiración y bajas precipitaciones. Esto da lugar a un estrés hídrico que va a hacer necesaria la implementación en muchos de nuestros sistemas de riego, sistemas de riego, fundamentalmente para sostener la producción. Y esto va a determinar muy fuertemente las medidas a implementar a la hora de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a jugar con el riego, por así decirlo, o hay un elevado potencial de mitigación de gases de efecto invernadero, emisiones directas de óxido nitroso fundamentalmente, pero también de metano, por el manejo del riego. Bueno, pues algunas
imágenes, ¿no? Tanto por ciento de superficie irrigada, voy a ir deprisa. Esto sería un poco en la península, un poco el efecto que tienen según qué zonas la aplicación o no de riego sobre la producción. En la cornisa cantábrica ese impacto es menor en la producción, pero en el resto de la península el hecho de irrigar o no tiene un gran impacto sobre la producción, ¿vale? Bueno, esto voy pasando rápido, es básicamente lo que os digo. Esto sería un gráfico que nos gusta mucho poner un poco porque es ese cambio en el rendimiento asociado a la aplicación de riego en distintos subtipos climáticos. Como veis, la barra más grande es la del Mediterráneo, es ese subtipo climático en donde irrigar tiene un mayor impacto sobre la producción. ¿Cómo mitigamos a escala de parcela en emisiones de óxido nitroso? Pues fundamentalmente lo que hacemos, bueno, otra idea fuerza es, se ha mencionado, mitigamos, sí, emisiones de óxido nitroso directas, sí, pero tenemos en cuenta, intentamos relacionar la mitigación, por lo que decía antes, con los rendimientos, lo que denominamos intensidad de la emisión o las emisiones escaladas al rendimiento. Esto es importante para, como os decía antes, incorporar esos efectos indirectos que puede tener una estrategia de mitigación sobre el rendimiento, ¿vale? Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de proponer una medida de mitigación, de ahí la palabra integradora, mitigación integrada, posibles barreras que puedan existir a la hora de implementar una medida de mitigación, fundamental. Barreras técnicas, barreras medioambientales, barreras económicas, barreras sociales que hay que tener en cuenta para que esa implementación tenga un sentido real, se lleve a la práctica. Y luego, pues eso, efectos indirectos sobre otros posibles contaminantes aguas abajo del sistema. Medidas de mitigación que hemos estudiado y que son las más importantes, aquellas centradas en rotaciones y en laboreo, en la fertilización y, como decía antes, en el riego. En sistemas irrigados, cultivos captura, cubierta, laboreo, sistemas integrados de manejo de la fertilización, uso de fertilizantes orgánicos. Estos son sistemas, todo, ¿no? Estas son todas las opciones, ¿vale? Inhibidores de la actividad ureasa y de la nitrificación, sistemas de riego, como decía antes, y unir fertilización optimizada y fertirriego. Y aquí, de todas estas, que son las que hay, en general, ¿cuáles son las que se pueden aplicar en agricultura ecológica? Pues la mayoría de ellas, ¿vale? O sea, todos los agricultores y agricultoras en ecológico, esto es desde un punto de vista, por así decirlo, tecnológico, agronómico, técnico, y en la parcela pueden aplicar todas estas estrategias. ¿Qué efecto tiene la aplicación de una u otra estrategia? Pues nosotros en estudios a nivel parcela, por ejemplo, con cultivos cubierta, hemos visto que el uso de cultivos cubierta, de leguminosas como cultivo cubierta, tiene un impacto sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero directas en forma de óxido nitroso, siempre y cuando se tenga en cuenta el nitrógeno que está entrando al sistema con esa leguminosa y no se fertilice, además de echar la leguminosa, porque el riesgo que puede ocurrir es que esa leguminosa que está tomando el nitrógeno de la atmósfera no está tomando el nitrógeno que le estás echando, con lo cual ese nitrógeno es susceptible de verse envuelto en los procesos de nitrificación y desnitrificación que hablaba antes, con lo cual, si no hay un buen manejo de la leguminosa como cultivo cubierta, puede haber un impacto contraproducente, ¿vale? Voy deprisa que veo que me pilla el toro, ¿no? Sí. ¿Un minuto? Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo en Sevilla? Dos o tres. 2 o 3, bien, bien. La generosidad del sur, qué bien. Fertilización orgánica. Del centro. Muy común su uso en sistemas ecológicos, por obligación desde el punto de vista normativo. Nosotros hemos hecho estudios aunando fertirriego con fertilización orgánica y lo que vemos es que efectivamente el uso de fertilizantes orgánicos reduce las emisiones. Y voy a ir deprisa, esto ha hablado de ello Eduardo, así que voy a ir deprisa. Lo que hemos visto era lo que os mostraba Eduardo esta mañana, aquí un poquito más colorido,
Estos ya son resultados de metaanálisis, o sea, estudios de estudios. Esto no es un resultado procedente de un estudio de parcela único, sino que hemos cogido los estudios publicados en sistemas mediterráneos y lo que vemos es, como comentaba Eduardo esta mañana, que la estrategia de fertilización nitrogenada más efectiva para reducir las emisiones directas de óxido nitroso son los fertilizantes sólidos orgánicos, los que más se utilizan en agricultura ecológica. Por lo tanto, buenas noticias. Luego el riego, pues el tipo de riego, que puede ser indistinto desde el punto de vista de la producción, del tipo de producción, pues los sistemas de riego que más llevan a mitigar las emisiones de óxido nitroso serían el riego por goteo dentro de los sistemas irrigados y en sistemas de y los sistemas de secano que tienen una menor emisión que los irrigados, por lo que he dicho antes. Hay que recordar los procesos que dan lugar a estas emisiones. En los secanos, nitrificación. Por tipo de cultivo, bueno, voy rápido. Desde el punto de vista del metano, Eduardo lo decía, fundamental a la hora de mitigar el momento y el tipo de nitrógeno que se añada y el juego, el control de la inundación. También se han visto que, similar a lo que comentaba antes Gloria, hay distintos tipos de variedades de arroz que dan lugar a una mayor o menor emisión. Y esto, bueno, voy a ir acabando ya. Hablábamos antes de que hay emisiones directas, lo decía Eduardo, e indirectas, aguas arriba, aguas abajo. Las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero aguas abajo tienen que ver con esa desnitrificación del nitrato, que es el Ixivia, y con la volatilización de amoníaco. El amoníaco es, para aquellas personas que sois agricultores, agricultores o trabajáis en la administración, es el gas, por así decirlo, hoy en día más desafiante desde el punto de vista de la mitigación en el sector agroganadero. El 90% de las emisiones de amoníaco tienen lugar en sistemas agroganaderos y tenemos un problema en España con este gas porque tenemos que reducir sus emisiones en un 30% para 2030, so pena de multas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo muy a tener en cuenta desde el punto de vista de la producción ecológica, en tanto en cuanto la mayor parte el mayor número de explotaciones utilizan fertilizantes orgánicos sólidos, el riesgo de volatilización es menor que con fertilizantes sintéticos como la urea, que es el fertilizante sintético que mayores emisiones de amoníaco da lugar, y que los purines, que se utilizan en menor medida en ecológico, que dan lugar a importantes emisiones de amoníaco. Y desde el punto de vista de, bueno, estas son las estrategias que existen y que hemos evaluado para mitigar el amoníaco procedente de suelos fertilizados, en este caso con purines. Fundamentalmente están centradas estas estrategias en incrementar el contacto del fertilizante con el suelo mediante el enterrado o incorporación del fertilizante. Hay otras estrategias que hemos evaluado que tienen más que ver con lo que se va a hablar después de comer, que en este caso con la dieta de los animales. Este estudio es muy interesante y acabo ya, prometido, porque lo que evaluamos, lo que comparamos, tiene mucho que ver con cosas que se han estado comentando antes, fue la introducción de dietas que contenían, para cerdos, dietas que contenían subproductos del sistema agroalimentario mediterráneo, como la pulpa de naranja y la garrofa, como sustitutivos de los piensos convencionales basados en soja y maíz. O sea, quitamos soja y maíz de lo que somos altamente dependientes del exterior, como se comentaba, e introducimos subproductos de la huerta mediterránea, y lo que se veía era que tenían un efecto vía fibras significativamente mitigador de las emisiones de amoníaco. Y bueno, tenía más cosas que decir, pero se me ha ido el tiempo, así que debate. Pues sí, sí, bueno, muchas gracias, Alberto, por la síntesis que has hecho. Era mucho lo que querías contar en 15 minutos. Entonces, ¿tenemos tiempo para 5 minutos? ¿5 minutos? Tenemos permiso para 5 minutos de pregunta. Manolo. Gloria, concretamente yo hice estamos haciendo una experiencia con trigo recio de Ronda y la verdad que nos multiplicó por 2 el tema de producción de paja. Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Yo como aprovecho la paja con el ganado, el año siguiente aquella parcela la sembramos de leguminosa
y no nos dio el mismo resultado que otra que dio menos paja. ¿Por qué? Pero fue aprovechamiento, tú quitaste la No, paja. el aprovechamiento del fue pasto ariente. era entero. Es decir, yo tengo vacas y ovejas, Y primero pasé pasto las allí. ovejas, luego pasé las vacas y luego los cochinos. Calla, ellos lo dejaron muerto. Muerto quiere decir porque. Y ahora, al año siguiente, ¿qué nos ocurrió? Pues nos ocurrió que aquella, ¿sabes lo que te voy a decir? Que aquella parcela nos dio, sembramos leguminosas y la leguminosa era muy pobre. Y eran arvejas. No lo sé, Me pregunto. porque nosotros lo hemos hecho sacando, digamos, la paja recogida mecánicamente, que no es pastoreada directo. Ahí pudo ser porque hubiera demasiado pisoteo, porque a la vez más paja la tuviera muchísimo tiempo y tuviera un efecto mecánico fuerte, hasta que realmente estuviera tan fertilizado, digamos, que luego la leguminosa no... A veces la leguminosa se deprime cuando hay demasiada fertilidad también. Mi abuelo dejaba esa parcela de descanso. Y yo le decía a mi compañero, mi abuelo decía esto y es progresible. Lo digo eso por un conocimiento tradicional. Y por otra parte, esa variedad tradicional resulta que a nosotros nos tenemos que sembrarla con antelación, porque tiene mucho tiempo en esto, ¿cómo se llama? Cuando Más menos, ciclo, ciclo más largo. los picos muy largos. Entonces el ganado no puede estar en esa parcela nada más que hasta noviembre. Antes de noviembre ya hay que quitarlo de allí. Nosotros hemos sembrado todas a la par. Nosotros hemos sembrado todas, las 6 tradicionales y las 6 modernas a la par en noviembre, a lo largo de noviembre, y la hemos retirado en junio. O sea que no hemos tenido diferencia de ciclo. De todas maneras, hemos probado, dentro de las variedades tradicionales, que hemos probado 3 de trigo blando y 3 de trigo duro, no todas son iguales, ni en producción, ni en ciclo, ni en altura. Lo que yo quiero poner en evidencia un poco, o lo que hemos querido poner en evidencia, no es a lo mejor que utilicemos estas 6 que estamos proponiendo y nada más que estas 6, sino que si hacemos, por ejemplo, mejoras para la agricultura ecológica, mejora participativa para tus condiciones que eres ganadero, para las condiciones del que no es ganadero, para las condiciones del que está en el norte de Almería, que es muy seco, o para el de Cádiz. Deberíamos de partir de buscar dentro de las variedades tradicionales y adaptarlas, digamos, a lo que ahora tenemos, porque eso es mucho más fácil que partir de las variedades modernas, que ya han perdido la capacidad, por ejemplo, alelopática, han perdido capacidad de producir raíz. Es más difícil adaptar las modernas a cada ecológico que partir de las tradicionales, que hay muchas, y adaptarlas a los diferentes... Y a tu sistema también, que nosotros no lo hemos contemplado, pero también al tuyo que como ganadero. ¿Una pregunta más, Xavier? Gracias. Una pregunta para Gloria. En relación a el relacionamiento que has hecho de estos balances de nutrientes, de intentar que haya ciclos internos, y defiendes la utilización de variedades tradicionales, que me parece muy bien, porque tienen más paja, pero después propones exportarla, porque es un valor añadido para el agricultor. Pero cuando estamos en un clima muy mineralizante, como es la mayor parte de la región mediterránea, y además tenemos, en muchos casos, un desacoplamiento entre la agricultura y la ganadería, no sé si tiene mucho valor exportarla, transportarla para alimentar unas cabañas ganaderas que están lejos, o lo que es lo mismo, que tendremos que, los sistemas, tendrás que fertilizarlos con estiércol, que también lo tienes desacoplado. Entonces es un ir y venir, y yo no sé si el valor... Entonces la pregunta que te haría es, ¿ya tiene suficiente valor el hecho de que tengamos más biomasa radical? ¿Que esto ya es de per se un elemento que se va a quedar en el sistema? A ver, ¿O es necesario mantener también la paja? En el relacionamiento que te hago. la idea nuestra, yo no creo que pueda haber una respuesta única. La idea nuestra era garantizarle al agricultor que sacaba la misma paja que vendía antes, o sea, solamente que si con las variedades modernas al sacar apenas se quedaba, como con las tradicionales hemos sacado lo mismo, lógicamente se quedaba más. Hemos dejado la raíz y una parte de la paja. Tampoco la puedes dejar toda y meterla porque es mucha paja.
Entonces, claro, la idea que estamos trabajando obviamente es que esa paja que se exporta, porque toda no se puede añadir al suelo, sería demasiado, eso sin duda, digamos, sea para los sistemas ganaderos locales, sea el propio ganadero, sean ganaderos de la zona que no tuviera mucha movilidad. También es una paja que eso no lo he comentado, aunque resultados de las emisiones es fruto también de esto, que su composición de carbono nitrógeno es distinta de la paja de las variedades modernas. O sea, es que hay unas diferencias muy profundas entre los tipos de variedades que son interesantes de indagar y que a los ecológicos nos pueden dar luz. ¿Alguna pregunta más? Hay tiempo para una pregunta. ¿Una pregunta? Sí, yo iba a decir algo de todas maneras, si no había preguntas. No, mira, tú has hecho dos apreciaciones, con una estoy totalmente de acuerdo y con otra no tanto. Te voy a hablar de la que ¿Sí? Vale. De la que tengo que matizar es que cuando te has hablado de que las producciones ecológicas se reducen y las has trasladado sin más a productividad, yo creo que sin darte cuenta. Una cosa es la producción, otra es la productividad, por una razón sencilla. Yo te hablo en primera persona. Yo tengo una viña ecológica y somos un grupo de viticultores ecológicos que vendemos uva ecológica. Entonces, la uva ecológica nos la pagan el 33% más cara que la uva convencional. Con eso te lo digo todo. La segunda cuestión, en la que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que hay una diferencia entre lo convencional y lo ecológico en cuanto a las emisiones de CO2. Y no siempre a favor de lo ecológico, muchas veces a favor de lo convencional. ¿Por qué? Por lo que decíamos con anterioridad, que los protocolos de actuación son protocolos individuales, no son protocolos generalizables. Yo, por ejemplo, tengo mi viña que no trato desde el 2012, con ningún fitosanitario, no solamente de síntesis, sino los aprobados por la Unión Europea. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que la producción es menor y que indudablemente yo emito menos CO2 a la atmósfera, mucho más. El 74% que en viñedo convencional, menos, quiero decir. Bueno. Y después, por último, como compilación, si me permite, yo sé que tú vas a hablar en los mismos términos, que lo ecológico es siempre progresivo. Entonces, en el vino siempre se busca la genuinidad y tú produces uva para vinificación pensando en que va a producir vino. Y el vino, llegado a la hora, será en que tengamos que poner, digamos, eso, emisiones de CO2 para hacer que nuestro vino sea más barato, no solamente en valor de los genuinos, de los medioambientales, de esas cosas. ¿De acuerdo? Sí, bueno, está centrándome, pero en herbáceos más. Evidentemente, hay cultivos con un alto valor añadido, el vino es uno de ellos, el aceite es otro de ellos, y evidentemente pues hay un mercado que compensa para el agricultor si puede haber una menor producción en algunas ocasiones. En los cultivos en donde la producción existe un riesgo de que sea menor que en el convencional son aquellos cultivos altamente o más demandantes en nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es el factor limitante y es uno de los desafíos desde el punto de vista tecnológico, por así decirlo. Hay otra serie de medidas en el manejo del sistema que, por supuesto, que pueden ser implementadas y han de ser implementadas, pero el estudio de qué le pasa a la materia orgánica con la cantidad de distintos tipos de materia orgánica que existen, ahí hay un campo de estudio y de análisis en donde es necesario, como en todo, inversión en investigación. Y una cosa que quería añadir es que los sistemas ecológicos, yo ya hablo de agroecológicos, para mí tienen una cualidad que no tienen los convencionales, que es su flexibilidad. O sea, se pueden adaptar y no están tan encorsetados. Y eso yo creo que es una ventaja, siempre y cuando se apliquen distintas medidas de manera sinérgica, como variedades, medidas centradas en la fertilización, pero evidentemente son necesarias también otras medidas de tipo estructural. Relocalización de sistemas de producción ganadera con sistemas de cultivo, para que estén más cerca, evidentemente. Por no hablar de otras medidas estructurales que ya tendrían más que ver con lo que vamos a hacer ahora después, que es comer. Pues muchas gracias. No, antes, un comentario. Presidente. Pues
enhorabuena a la mesa, tanto a Marta como moderadora como a los ponentes. Yo una cosa muy breve para Alberto. En el estudio que has mostrado de Greenpeace sobre las emisiones de CO, probablemente la mesa de por la tarde de ganadería se mirará, pero es que me resulta muy reiterativo siempre la ganadería con las emisiones de metano, etcétera. Pero es que creo que ese estudio de Greenpeace Alemania, nosotros tenemos que reivindicar en clima mediterráneo que no tenemos una vaca cada 6 hectáreas, tenemos una vaca cada 50.000, perdón, una vaca cada 6 metros cuadrados, tenemos una vaca cada 50.000 metros cuadrados. Y el estudio, no sé cómo lo ve, a mí yo no lo he encontrado, en la relación esa de la equivalencia que tiene las emisiones de tener un animal pastando cada 50.000 metros cuadrados, lo que supone eso por el entorno que gestiona en el efecto total la combinación. Entonces, solo aprovechando ahora que lo han mencionado, para que lo tengamos en cuenta, porque creo que es fundamental. Yo creo que la carne sostenible, el sustainability meat, hay que metérselo con cucharada, porque es que aquí, y más en el foro donde estamos, es algo que tenemos muy presente y que ningún estudio nos lo reconoce actualmente. Claro, el problema es que la carne que comemos la mayoría de las personas, por desgracia, no es carne que proceda de sistemas extensivos o ecológicos. Pero vamos, Fernando, David y compañía luego esta tarde, pero vamos, los rumiantes emiten metano. Eso sí. Salvo que, y ya puntos suspensivos, pero vamos. El problema es que, no sé el dato, pero probablemente más del 70% de la carne que comemos sea de producción intensiva. Muy bien, pues muchas gracias. Damos por finalizada la sesión de la mañana. ¿Y nos vamos a comer? Perdonad por los tiempos, pero yo no los marco. Esto es así.